Tengo 4 doctorados, dijo la pobre niña. El rico multimillonario rió, pero ella lo silenció. Antes de continuar, por favor comente desde qué parte del mundo está viendo. Los candelabros de cristal del Grand Metropolitan Hotel proyectaban sombras danzantes a través de suelos de mármol, mientras la élite de Nueva York se reunía para la gala anual de la Fundación Futuro de los Niños. Vestidos de diseñador, susurraban contra esmoquín a medida mientras copas de champán tintineaban en celebración de otra exitosa noche de recaudación de fondos. En el centro de todo estaba Amir al-Rashid, el magnate petrolero de 38 años, cuya fortuna neta excedía el PIB de la mayoría de los países pequeños. Amir ajustó sus gemelos de platino, inspeccionando el opulento salón de baile, con el ojo experimentado de alguien que poseía 3 hoteles así en Manhattan. El evento de esta noche recaudaría millones para niños desfavorecidos. Un gesto deducible de impuestos que mejoró su imagen pública mientras apenas arañaba su vasta fortuna. La ironía no se le escapó que gastaría más en el champán de esta noche que lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Señor al-Rashid, su asistente personal Marcus se acercó discretamente. Hay una pequeña situación afuera. Seguridad encontró a una mujer anciana y su nieta vendiendo flores cerca de la entrada. Están causando una molestia con algunos invitados. Amir apenas levantó la vista de su conversación con la esposa del alcalde. Manéjalo en silencio. No quiero ninguna desagradable esta noche, pero el destino tenía planes diferentes. A través de las ventanas relucientes, una pequeña figura captó su atención. Una niña de 7 años con rizos Auburn indomables y ojos que brillaban con inusual inteligencia. Ella aferraba un ramo de rosas ligeramente marchitas, su abrigo demasiado grande colgando suelto sobre su pequeño cuerpo. A pesar de sus circunstancias, ella se comportaba con una dignidad que parecía mucho más allá de sus años. Lo que Amir no podría haber predicho fue que este encuentro aparentemente ordinario desafiaría todo lo que él creía sobre el valor, la inteligencia y el verdadero significado del éxito. La niña llamada Scarlett estaba a punto de poner su mundo patas arriba con 4 simples palabras que resonarían en su conciencia para siempre. La conmoción comenzó cuando Scarlett accidentalmente chocó con la señora Peaton, la esposa de un prominente senador, mientras intentaba vender sus flores cerca de las puertas giratorias doradas del hotel. Los guardias de seguridad, vestidos con trajes negros que costaban más de lo que la abuela de Scarlett ganaba en 6 meses, rápidamente rodearon a la pareja. «Señora, no puede solicitar aquí». El jefe de seguridad anunció firmemente a la abuela de Scarlett, Rosa. «Este es un evento privado». Rosa, sus manos curtidas temblando ligeramente, intentó explicar en inglés chapurreado que solo estaban tratando de ganar suficiente dinero para la cena, pero los guardias no se inmutaron, y la situación escaló cuando la señora Peaton afirmó dramáticamente que su vestido había sido arruinado por los aplastadores por flores sucias. «Tráiganlas adentro», Amir ordenó cuando Marcus lo actualizó sobre la situación. «Manejaré esto personalmente». Su decisión no nació de la bondad, sino de un deseo de resolver rápidamente el asunto antes de que se convirtiera en una pesadilla en redes sociales. En el mundo de hoy, incluso el incidente más pequeño podría convertirse en publicidad negativa, mientras Scarlett y su abuela eran escoltadas al opulento salón de baile. Susurros se extendieron por la multitud como un incendio. Mujeres enjolladas apretaron sus perlas, mientras hombres con trajes de diseñador sacudían sus cabezas en desaprobación. El contraste era marcado. Los jeans remendados de Scarlett y las zapatillas gastadas contra el telón de fondo de una habitación
donde un solo arreglo floral costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Amir se acercó a ellas con el paso calculado de un hombre acostumbrado a dominar cada habitación en la que entraba. Su presencia impuso un silencio inmediato de los invitados cercanos, todos ansiosos por presenciar cómo el multimillonario manejaría esta intrusión vergonzosa. Entiendo que ha habido un malentendido, Amir dijo, su voz llevando el sutil acento de su herencia libanesa, mezclado con años de educación empresarial estadounidense. Él miró a Scarlett, quien estaba de pie protectoramente cerca de su abuela, su barbilla levantada desafiante, a pesar de estar rodeada por la gente más poderosa de Nueva York. Solo queríamos vender algunas flores. Acer, Rosa dijo en voz baja, sus ojos bajos. Tammy no quería problemas, pero Scarlett dio un paso adelante, sus ojos verdes encontrando los marrones oscuros de Amir sin inmutarse. Tengo 4 doctorados, dijo ella simplemente, como si comentara sobre el clima. El salón de baile estalló en risas. La risita aguda de la señora Piton cortó el aire como un cuchillo, mientras varios hombres se golpeaban las rodillas divertidos. Incluso los camareros, entrenados para permanecer invisibles, lucharon por ocultar sus sonrisas. 4 doctorados, Amir repitió, sus propios labios curvándose en una sonrisa divertida. ¿Y cuáles podrían ser esos, pequeña? La expresión de Scarlett no vaciló. Matemáticas aplicadas con especialización en algoritmos cuánticos, física teórica enfocándose en aceleración de partículas, lingüística comparada cubriendo 12 familias de idiomas, y economía internacional con énfasis en dinámicas de mercados emergentes. La risa se hizo más fuerte. Alguien en la multitud gritó, «Luego nos dirá que ha curado el cáncer». Otra voz añadió, «Tal vez pueda resolver el hambre mundial también». Amir sintió una oleada de entretenimiento por la elaborada fantasía de la niña. Claramente, ella había oído estos términos en algún lugar y los estaba repitiendo para sonar importante. Era casi entrañable en su absurdidad. «Esas son afirmaciones muy impresionantes», dijo él condescendientemente. «La forma en que los adultos hablan con los niños que insisten en que pueden volar». ¿Y dónde exactamente obtuvo estos doctorados, programas de certificación en línea, investigación independiente y correspondencia con universidades de todo el mundo? Scarlett respondió con naturalidad. Internet ha hecho la educación avanzada accesible a cualquiera con curiosidad y dedicación, independientemente de sus circunstancias económicas. La diversión de la multitud alcanzó un crescendo. La señora Piton se secó los ojos con un pañuelo de seda, abrumada por lo que ella percibía como la cosa más ridícula que jamás había oído. «Señor Amir», ella jadeó entre risas, «realmente debe hacer algo sobre el sistema educativo si los niños piensan que las búsquedas en Google cuentan como títulos de doctorado». Pero algo en la imperturbable compostura de Scarlett dio una mera pausa. La mayoría de los niños se habrían desmoronado bajo tal ridículo público. Sin embargo, ella estaba allí con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Su abuela colocó una mano protectora sobre su hombro, susurrándole que se callara, pero Scarlett se alejó suavemente. «¿Le gustaría que lo probara?», preguntó ella, su joven voz cortando las risas con sorprendente autoridad. Las risas se apagaron a murmullos curiosos mientras el desafío de Scarlett flotaba en el aire. Amir se encontró genuinamente intrigado por la persistencia de la niña. En su mundo de negociaciones corporativas y tratos de millones de dólares, él usualmente podía detectar un farol en segundos. Sin embargo,
Algo en el comportamiento de esta niña de 7 años sugería que no estaba simplemente jugando a fingir. Pruébalo. Amir levantó una ceja, cruzando sus brazos. ¿Y cómo exactamente haría eso, señorita? Antes de que Scarlett pudiera responder, la doctora Elizabeth Hartwell, decana de matemáticas de la Universidad de Columbia y una de las invitadas de honor de la noche, dio un paso adelante desde la multitud. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante chignón, y sus agudos ojos azules brillaban con curiosidad académica detrás de unas gafas con montura de alambre. Si me permite, señor Al-Rashid, la doctora Hartwell interrumpió con una ligera sonrisa. Me complacería hacer algunas preguntas. Después de todo, si esta encantadora niña realmente posee tal conocimiento, sería bastante notable. La multitud zumbaba de emoción. Esto se estaba convirtiendo en el entretenimiento más inesperado de la noche. Aparecieron teléfonos inteligentes mientras los invitados comenzaban a grabar lo que asumían sería un espectáculo divertido de la imaginación de una niña siendo suavemente desinflada por la realidad académica. La doctora Hartwell se acercó a Scarlett con el amable comportamiento de alguien que había pasado décadas trabajando con estudiantes superdotados. Empecemos con algo simple, querida. ¿Puedes explicar el principio fundamental detrás de la superposición cuántica? Los ojos de Scarlett se iluminaron. La superposición cuántica es el principio de que las partículas cuánticas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas o medidas. Por ejemplo, un electrón puede girar tanto en sentido horario como antihorario al mismo tiempo hasta que lo medimos, momento en el cual la función de onda colapsa en un estado definido. Esto es fundamentalmente diferente de la física clásica, donde los objetos tienen propiedades definidas en todo momento. Las cejas de la doctora Hartwell se levantaron. El murmullo de la multitud se aquietó notablemente. Esa no era la respuesta que nadie había esperado de una niña de 7 años vendiendo flores. Interesante, la profesora reflexionó. ¿Puedes darme una aplicación práctica de este principio? Computación cuántica, Scarlett respondió sin dudar. Al utilizar la superposición, las computadoras cuánticas pueden procesar exponencialmente más información que las computadoras clásicas. Cada bit cuántico o qubit puede representar tanto 0 como 1 simultáneamente, permitiendo un procesamiento paralelo que hace ciertos cálculos teóricamente instantáneos. Esto tiene implicaciones para la criptografía, el descubrimiento de fármacos y la modelización financiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. La copa de champán de la señora Petón se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Incluso el experimentado personal de peso había detenido su servicio para escuchar. Amir sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto no era posible. Los niños no hablaban de mecánica cuántica con tal claridad y comprensión. Sin embargo, aquí estaba esta pequeña niña de pie tranquilamente con su ropa remendada, discutiendo conceptos que desafiaban a estudiantes de posgrado. La compostura académica de la doctora Hartwell se resquebrajó ligeramente. Mi querida niña, ¿dónde aprendiste tales cosas? Cursos abiertos del MIT, conferencias de física en línea de Stanford y correspondencia con el profesor Nakamura en la Universidad de Tokio. Scarlett respondió. Mati, también completé el programa de certificación de computación cuántica de IBM el año pasado, aunque tuve que pedirle a la abuela Rosa que me ayudara a enviar el proyecto final, ya que requerían una firma de adulto. El profesor James Morrison, del Departamento de Economía de Harvard, que había estado cerca,
dio un paso adelante con obvio escepticismo. Si afirma entender de economía, quizás pueda explicar la situación actual en los mercados emergentes. Scarlett se volvió hacia él cortésmente. Se refiere a la volatilidad monetaria en los mercados del sur de Asia debido al reciente cambio en la política de la Reserva Federal o a las implicaciones más amplias de la iniciativa del Cinturón y la ruta de China en el desarrollo económico africano. Ambos están creando interesantes oportunidades de arbitraje. Aunque los riesgos geopolíticos son sustanciales, el rostro del profesor Morrison palideció. Él literalmente había discutido estos temas exactos en una cumbre económica a puerta cerrada la semana pasada. Las oportunidades de carry trade en la lira turca se han vuelto particularmente atractivas. Scarlett continuó. Aunque recomendaría cubrirse contra la inestabilidad política, la correlación entre los precios del petróleo y las monedas de los mercados emergentes también ha cambiado significativamente desde la pandemia, creando nuevos modelos para la evaluación de riesgos. La visión del mundo de Amir se estaba desmoronando con cada palabra que esta niña pronunciaba. En sus 38 años de vida, a través de la Escuela de Negocios de Harvard e innumerables encuentros en salas de juntas con las mentes más brillantes del mundo, nunca había encontrado a nadie, adulto o niño, que pudiera hablar tan fluidamente sobre temas tan diversos y complejos. El salón de baile había caído en completo silencio. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. La mente de Amir corría mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Esta no era una niña inteligente repitiendo frases memorizadas. Scarlett estaba demostrando una comprensión genuina de conceptos que la mayoría de los adultos no podían captar. La confianza en su voz, la forma en que conectaba ideas aparentemente no relacionadas, la manera casual en que referenciaba fuentes académicas, era imposible. Sin embargo, estaba sucediendo justo ante sus ojos. La doctora Hartwell rompió el silencio primero, su voz apenas un susurro. Niña, ¿cómo te llamas? Scarlett, ella respondió, enderezando inconscientemente sus pequeños hombros. Scarlett Williams. Scarlett, la doctora Hartwell repitió, arrodillándose para mirar a la niña a la altura de los ojos. ¿Cuántos años tienes, cariño? 7 años, señora. Cumpliré 8 el próximo mes. Un jadeo colectivo se extendió por la multitud. 7 años. El número parecía resonar en la mente de todos, cada repetición haciendo la situación más surrealista. Amir sintió que su pecho se apretaba mientras las implicaciones completas comenzaban a calar. Esta niña brillante, extraordinaria, vivía en la pobreza, vendiendo flores en la calle, mientras su mente albergaba conocimientos que podrían remodelar industrias. La señora Peyton, quien antes había reído más fuerte, ahora permanecía inmóvil, con la boca ligeramente abierta. La misma mujer que se había quejado de que su vestido había sido arruinado por aplastadores por flores sucias, estaba mirando a una niña cuya capacidad intelectual excedía la de la mayoría de los candidatos a doctorado. Scarlett, el profesor Morrison dijo, su voz temblaba ligeramente. Mencionaste haber completado una certificación de IBM. ¿Tienes alguna documentación de tus logros? Rosa, que había estado de pie en silencio junto a su nieta, metió la mano en una bolsa de lona desgastada y sacó una carpeta cuidadosamente protegida. Con manos temblorosas se la entregó al profesor Morrison. Dentro había certificados, correos electrónicos impresos y correspondencia de universidades de todo el mundo, todos con el nombre de Scarlett. Mientras el profesor Morrison examinaba los documentos, su expresión cambió de escepticismo a asombro
y a algo parecido al asombro. Estos son genuinos, anunció a la multitud. Certificados de finalización de cursos abiertos del MIT, correspondencia de Stanford, certificación de computación cuántica de IBM, todo legítimo. La doctora Hartwell tomó la carpeta y revisó su contenido. Su ojo experimentado rápidamente identificó credenciales académicas auténticas. Esto no tiene precedentes, murmuró ella. He estado en la academia por 30 años y nunca he visto nada como esto. Amir se encontró estudiando a Scarlett con nuevos ojos. Su ropa era claramente de segunda mano, sus zapatos desgastados de tanto caminar. Sin embargo, ella se comportaba con la tranquila dignidad de alguien que conocía su propio valor. ¿Cómo se le había escapado? ¿Cómo se les había escapado a alguno de ellos la inteligencia que prácticamente irradiaba de su pequeño cuerpo? Scarlett, dijo, su voz más suave ahora, despojada de su anterior condescendencia. ¿Por qué no nos contaste sobre tu educación cuando entraste por primera vez? Scarlett inclinó ligeramente la cabeza, como si la pregunta la confundiera. Usted no preguntó, señor. Usted y sus amigos ya se estaban riendo antes de que yo pudiera explicarme correctamente. He aprendido que la mayoría de los adultos no escuchan a los niños, especialmente a los pobres. Las palabras golpearon un espejo como un golpe físico. La forma casual en que ella entregó esta observación, sin amargura ni acusación, simplemente como una declaración de hecho, lo hizo aún más devastador. Ella tenía razón. La habían juzgado basándose en su apariencia, su edad, sus circunstancias. Se habían reído de sus afirmaciones sin molestarse en investigar su validez. ¿Cómo aprendes todo esto?, preguntó la doctora Sarah Chen, una reconocida lingüista de Yale que había permanecido en silencio hasta ahora. Con su situación, la biblioteca pública tiene internet gratis, Scarlett explicó con naturalidad. Voy allí todos los días después de que la abuela Rosa termina su trabajo de limpieza en el edificio de oficinas. Las bibliotecarias son muy amables. La señora Petersonen me ayudó a configurar cuentas de correo electrónico para poder corresponder con los profesores. Incluso me dejó usar la impresora para mis certificaciones. Rosa dio un paso adelante ligeramente, su rostro curtido brillando de orgullo a pesar de su obvia incomodidad al ser el centro de atención. Mi nieta, ella es especial, dijo con un inglés con fuerte acento. Trabajo 2 trabajos, limpiando oficinas por la noche, lavando platos por la mañana. Pero Scarlett, ella usa cada momento libre para estudiar. A veces me despierto a las 3 a.m. y la encuentro leyendo bajo la luz de la calle porque no siempre tenemos electricidad. La imagen que Rosa pintó era devastadora en su simplicidad. Mientras la gente en esta sala gastaba miles en comidas individuales, esta niña brillante estaba estudiando física cuántica avanzada bajo la luz de la calle, porque su familia no podía permitirse mantener la electricidad encendida. Amir sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Pensó en su propio hijo, Khalil, asistiendo a la escuela privada más prestigiosa de Manhattan, con todas las ventajas educativas que el dinero podía comprar. Sin embargo, Khalil luchaba con álgebra básica mientras esta niña notable, extraordinaria, estaba discutiendo teorías económicas que influenciaban los mercados globales. ¿Qué quieres hacer con tu conocimiento? Yo, Scarlett, doctora Hartwell, preguntó suavemente. Los ojos de Scarlett se iluminaron, y por primera vez esa noche, ella parecía la niña de 7 años que era. Quiero ayudar a la gente. La computación cuántica podría revolucionar la medicina.
Podríamos descubrir nuevos tratamientos para enfermedades que dañan a personas como la artritis de mi abuela. Y los modelos económicos podrían ayudar a los gobiernos a distribuir los recursos de manera más justa para que otros niños no tengan que elegir entre electricidad y comida. La pureza de su ambición, la naturaleza desinteresada de sus sueños, crearon un marcado contraste con la sala llena de gente que había construido su riqueza en el egoísmo y la competencia. Aquí había una niña que tenía todas las razones para estar amargada por la injusticia de sus circunstancias. Sin embargo, su primer pensamiento fue cómo ayudar a los demás. El profesor Morrison se aclaró la garganta visiblemente emocionado. Scarlett, lo que has logrado es milagroso, pero tengo que preguntar, ¿cómo manejas la soledad? El estudio avanzado puede ser aislante incluso para los adultos. Scarlett consideró esta pregunta cuidadosamente. A veces es solitario, que admitió. Otros niños de mi edad no entienden por qué me emociono con los números primos o los indicadores económicos. Pero la abuela Rosa escucha y los profesores a los que envío correos electrónicos son muy amables. La doctora Zhang de la Universidad de Beijing me envía acertijos todas las semanas. Y el profesor Okafor de la Universidad de Laros comparte datos económicos africanos que no están disponibles en los libros de texto estándar. La mención de corresponsales internacionales hizo que varios invitados intercambiaran miradas. Esta niña había construido una red informal de académicos globales mientras vivía en lo que era claramente una pobreza extrema. Ella había encontrado mentores y compañeros intelectuales en todos los continentes, mientras sus necesidades básicas, electricidad, ropa adecuada, comidas confiables, permanecían insatisfechas. Los instintos de negocios de Amir, afinados a través de décadas de identificar valor y oportunidad, le gritaban. Esta no era solo una niña inteligente. Esta era potencialmente una de las mentes más brillantes de su generación. La combinación de intelecto puro, logros demostrados y pura motivación no tenía precedentes en su experiencia. Pero más que eso, algo más profundo se estaba agitando dentro de él. La crueldad casual con la que todos la habían desestimado, las suposiciones que habían hecho, la risa que había recibido sus afirmaciones. Reveló algo feo sobre sí mismo que nunca se había visto obligado a enfrentar. La doctora Hartwell se levantó lentamente, su compostura académica completamente restaurada. Damas y caballeros, anunció a la multitud, estamos en presencia de una mente extraordinaria. Los logros de esta niña serían notables para un estudiante de posgrado, y mucho menos para una niña de 7 años. Los aplausos comenzaron vacilantes desde una esquina de la sala y gradualmente se extendieron, aumentando en intensidad hasta que llenaron el salón de baile. Pero el sonido se sentía diferente ahora. No el aplauso educado de la sociedad que había caracterizado los momentos anteriores de la noche, sino algo más genuino, más asombrado. Scarlett miró a la multitud que aplaudía con ojos muy abiertos, claramente abrumada por el repentino cambio en la recepción. Rosa colocó una mano protectora sobre su hombro, igualmente desconcertada por la transformación en la atmósfera de la sala. Amir se encontró aplaudiendo también, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la educación de élite de su hijo, su propia crianza privilegiada, los vastos recursos que comandaba, y estaba comparando todo eso con lo que esta niña había logrado con nada más que determinación y una tarjeta de biblioteca. La ironía era ineludible. En una sala llena de personas que se enorgullecían de reconocer el talento y la oportunidad, casi habían descartado a la persona más extraordinaria presente como nada más que una distracción divertida.
A medida que los aplausos cesaron, Amir se encontró acercándose a Scarlett y su abuela. La notable compostura de la niña durante toda la noche lo había impresionado casi tanto como sus logros académicos. Ella había enfrentado el ridículo con dignidad, respondido preguntas complejas con precisión y mantenido su aplomo a pesar de estar rodeada de personas que inicialmente la habían tratado como nada más que una intrusión inoportuna. Scarlett, dijo, su voz llevando una dulzura que los sorprendió incluso a él. ¿Puedo preguntarte algo? Ella asintió, sus ojos verdes, encontrando los suyos con esa misma franqueza inquebrantable que había captado su atención por primera vez. Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, cualquier cosa, ¿qué sería? La pregunta pareció tomarla desprevenida. Ella miró a su abuela, luego de nuevo a Amir, su frente frunciéndose en pensamiento. ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Amir confirmó. Un laboratorio, dijo sin dudar. Un laboratorio real, donde pudiera realizar experimentos en lugar de solo leer sobre ellos. Y una computadora lo suficientemente potente como para ejecutar simulaciones cuánticas. Y ella hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. Suficiente dinero para que la abuela Rosa no tenga que trabajar 2 trabajos. Ella está cansada todo el tiempo y le duelen las manos por los productos químicos de limpieza. La simplicidad de sus peticiones golpeó a la multitud reunida como una fuerza física. Aquí había una niña cuyos dones intelectuales podían generar millones en subvenciones de investigación, cuyo potencial podía remodelar campos de estudio enteros, y ella estaba pidiendo equipo básico y alivio para el sufrimiento de su abuela. La señora Pemberton, quien antes había sido la más vocal en su ridículo, dio un paso adelante vacilante. Scarlett, querida, yo te debo una disculpa. Estuve mal al reírme de ti. Todos lo estábamos. Scarlett inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a la mujer bien vestida con ojos curiosos. Está bien, señora. La gente usualmente no me cree al principio. Entiendo por qué suena imposible. La forma amable en que aceptó la disculpa sin amargura ni triunfo solo sirvió para resaltar el contraste entre su carácter y el comportamiento de los adultos que la habían ridiculizado. Varios otros invitados comenzaron a ofrecer sus propias disculpas, sus voces llevando un remordimiento genuino. La doctora Hartwell se acercó a Amir con pasos decididos. Señor Al-Rashid, esta niña representa una oportunidad que quizás nunca vuelva a presentarse. Su intelecto es extraordinario, pero más que eso, su carácter es notable. Ella podría beneficiarse de recursos y orientación adecuados. Amir asintió, su mente ya corriendo a través de posibilidades. ¿Qué está sugiriendo, doctora? Columbia se sentiría honrada de proporcionarle cursos avanzados, acceso a nuestros laboratorios y tutoría de nuestra facultad. Pero ella necesitaría apoyo financiero para su familia, vivienda adecuada, atención médica. Las consideraciones prácticas son significativas. Mientras la doctora Hartwell hablaba, Amir se encontró estudiando a Rosa. El rostro de la anciana mostraba las marcas del trabajo duro y la preocupación, pero sus ojos brillaban con un orgullo feroz mientras observaba a su nieta navegar esta situación surrealista. El amor entre ellas era evidente en cada gesto protector, cada asentimiento alentador. Señora, Amir comenzó, dándose cuenta de que no sabía el apellido de Rosa. Williams, Rosa respondió en voz baja. Rosa Williams. Señora Williams, ¿cuánto tiempo ha estado cuidando a Scarlett? La expresión de Rosa se entristeció. Desde que tenía 3, mi hija, la madre de Scarlett, murió en accidente de coche. Padre nunca estuvo en la foto. Somos solo yo y Scarlett ahora.
La revelación añadió otra capa a la historia. Esta niña brillante era huérfana, criada por una abuela que sacrificaba su salud y bienestar para proveer para ella. El peso de la responsabilidad que Rosa llevaba se hizo aún más evidente. ¿Y usted ha apoyado su educación todo este tiempo?, el profesor Morrison preguntó. Hago lo que puedo, Rosa respondió simplemente. Biblioteca es gratis. Internet en McDonald's es gratis a veces. Scarlett, ella lo hace funcionar. Ella siempre lo hace funcionar. Scarlett extendió la mano y tomó la mano curtida de su abuela en la suya pequeña. La abuela Rosa cree en mí incluso cuando no entiendo algo de inmediato. Ella dice, ser inteligente no se trata de saberlo todo, se trata de nunca dejar de aprender. La sabiduría en esta simple declaración pronunciada por una niña de 7 años resonó en el salón de baile. Estas eran personas que habían asistido a las mejores universidades, que comandaban vastos recursos e influencia. Sin embargo, pocos podían igualar la profunda comprensión del verdadero propósito de la educación que esta niña y su abuela compartían. Amir sintió un cambio fundamental ocurriendo dentro de él. Durante años había medido el valor por el éxito financiero, el estatus social y la adquisición material. Había juzgado a las personas por su apariencia, sus conexiones, su capacidad para contribuir a sus intereses comerciales. Pero esta noche había destrozado esas métricas superficiales. Scarlett, dijo, tomando una decisión que se sintió tanto repentina como inevitable. Me gustaría hacerte una oferta. La multitud se inclinó, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. Quiero establecer un fondo, no chi. Más que eso, quiero crear una oportunidad para que alcances tu máximo potencial. Becas completas, los mejores recursos educativos disponibles, un laboratorio propio y suficiente apoyo para asegurar que tu abuela nunca más tenga que preocuparse por las necesidades básicas. Jadeos resonaron entre la multitud. Esto no era solo caridad, esto era una intervención que cambiaba vidas. Los ojos de Scarlett se abrieron, y por primera vez esa noche ella parecía abrumada. Señor, eso es muy generoso. ¿Pero por qué haría eso por nosotros? La pregunta obligó al aire a confrontar sus motivaciones. ¿Por qué estaba haciendo esta oferta? ¿Fue culpa por su reacción inicial? ¿Fue un instinto de negocios reconociendo un talento excepcional? ¿O fue algo más profundo? Un reconocimiento de que había encontrado algo raro y precioso que merecía ser cultivado porque esta noche me enseñaste algo importante. Él dijo honestamente, me mostraste que he estado mirando el mundo con los ojos equivocados. Inteligencia, talento, carácter. Estas cosas no se distribuyen basándose en la riqueza o el estatus social. Pueden surgir en cualquier lugar, en cualquiera. Y cuando encontramos algo tan extraordinario como lo que tú posees, tenemos la responsabilidad de ayudarlo a florecer. La doctora Chen dio un paso adelante. Señor Al-Rashid, si me permite, me gustaría extender una invitación también. El Departamento de Lingüística de Yale se sentiría honrado de trabajar con Scarlett. Su comprensión de las familias de idiomas podría contribuir a la investigación que estamos llevando a cabo actualmente. Pronto otros profesores estaban añadiendo sus voces. El profesor Morrison mencionó los programas de investigación económica de Harvard. La doctora Hartwell discutió las iniciativas de computación cuántica de Colombia. Lo que había comenzado como una única oferta se estaba convirtiendo en un consorcio de apoyo académico. Pero a través de todo, Scarlett permaneció enfocada en la persona más importante de su vida. ¿Puede la abuela Rosa venir conmigo? No iré a ninguna parte sin ella. Por supuesto, Amir le aseguró. Esta oferta incluye a tu abuela.
Ella tendrá la atención médica que necesita para su artritis, un hogar cómodo y la seguridad de saber que sus sacrificios por tu educación han sido reconocidos y honrados. Rosa comenzó a llorar en silencio, abrumada por la repentina transformación en sus perspectivas. Scarlett envolvió sus pequeños brazos alrededor de su abuela, susurrando palabras de consuelo en lo que sonaba a español. ¿Tú hablas español también? La doctora Chen preguntó con interés profesional. 12 idiomas. Scarlett respondió con naturalidad. Español, mandarín, árabe, francés, ruso, portugués, japonés, hindi, suajili, alemán, italiano y inglés. Estoy trabajando en coreano ahora, pero el sistema honorífico es bastante complejo. La mención casual de sus habilidades políglotas provocó un nuevo asombro en la multitud. Esta niña continuó revelando nuevas profundidades de conocimiento y capacidad con cada momento que pasaba. Amir se encontró pensando en su propia vida de manera diferente. Siempre había creído que su éxito era el resultado de su propio mérito, su inteligencia, su arduo trabajo. Pero conocer a Scarlett lo había obligado a reconocer el papel del privilegio en sus logros. Había nacido en la riqueza, educado en instituciones de élite, se le había dado toda ventaja posible. ¿En qué se habría convertido si hubiera empezado solo con talento puro y determinación como Scarlett? La pregunta era a la vez humillante e inspiradora. Le hizo darse cuenta de que la verdadera grandeza no se trataba de empezar con ventajas. Se trataba de lo que hacías con cualquier circunstancia en la que te encontraras. Y según esa medida, esta niña de 7 años ya había logrado más de lo que la mayoría de la gente lograba en toda una vida. Las semanas siguientes a esa noche transformadora en el Grand Metropolitan Hotel pasaron en un torbellino de cambios que ni Scarlett ni Rosa podrían haber imaginado. Amir se había movido rápidamente para establecer lo que él llamó la Fundación Educativa Scarlett Williams, pero su participación fue mucho más allá del simple apoyo financiero. Se encontró personalmente involucrado en cada detalle de su transición de la pobreza a la oportunidad. La primera orden del día había sido la vivienda. Amir arregló para que Scarlett y Rosa se mudaran a un cómodo apartamento en el Upper West Side cerca de la Universidad de Columbia y a poca distancia de los recursos que Scarlett necesitaría. El apartamento era modesto según sus estándares: 2 dormitorios, un pequeño espacio de oficina que podría servir como área de estudio, y una cocina donde Rosa podría preparar las comidas tradicionales puertorriqueñas que a Scarlett le encantaban. Pero lo que más conmovió a Amir fue presenciar su adaptación a la seguridad repentina. En su primera visita a su nuevo hogar, encontró a Rosa de pie en la cocina, simplemente encendiendo y apagando el interruptor de la luz repetidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Está todo bien, señora Williams?, preguntó él suavemente. Las luces, ella susurró, se quedan encendidas todo el día, toda la noche. Scarlett puede leer cuando quiera. La profunda gratitud en su voz por algo tan básico como la electricidad confiable golpeó a Aire con fuerza renovada. Nunca había pensado ni un momento en encender un interruptor de luz. Las suposiciones casuales del privilegio estaban siendo desmanteladas pieza por pieza a través de sus interacciones con esta familia extraordinaria. La adaptación de Scarlett a sus nuevas circunstancias reveló la profundidad de su carácter de maneras que continuaron sorprendiendo a todos a su alrededor. En lugar de sentirse abrumada por tener de repente acceso a recursos que solo había soñado, ella abordó cada nueva oportunidad con precisión metódica y humildad genuina.
La doctora Hartwell había arreglado para que Scarlett auditara varios cursos de nivel de posgrado en Colombia, y los profesores quedaron asombrados por sus contribuciones a las discusiones en el aula. En mecánica cuántica avanzada, ella planteó preguntas que desafiaban suposiciones establecidas. En política económica internacional, ella ofreció ideas extraídas de su correspondencia con economistas de todo el mundo. Pero quizás lo más notable, ella nunca permitió que sus búsquedas académicas eclipsaran su relación con Rosa. Cada noche, sin importar cuán compleja fuera la investigación en la que estuviera involucrada, Scarlett apartaba tiempo para ayudar a su abuela con lecciones de inglés, para compartir historias sobre su día o simplemente para sentarse juntas y ver los thrillers favoritos de Rose. Amir se encontró visitándolas con más frecuencia de lo que había planeado inicialmente. Lo que comenzó como la supervisión de un proyecto de caridad se había convertido en algo más personal. Él estaba fascinado por la dinámica de su pequeña unidad familiar. La forma en que el amor incondicional de Rose había creado la base para la confianza intelectual de Scarlett. La forma en que los logros de Scarlett traían propósito y alegría a la difícil vida de Rose. Durante una de esas visitas, encontró a Scarlett trabajando en una tableta que él le había proporcionado, su pantalla llena de ecuaciones complejas. Pero no estaba sola. Rosa se sentó a su lado, tejiendo y ocasionalmente haciendo preguntas sobre lo que hacía su nieta. Estoy trabajando en un teorema sobre aplicaciones de entrelazamiento cuántico en comunicaciones seguras. Scarlett le explicó a Rosa, su voz paciente y amorosa. Es como, ¿recuerdas cómo me enseñaste a tejer? Cuando conectas dos trozos de hilo, permanecen conectados incluso cuando los separas. Las partículas cuánticas también pueden conectarse así. Rosa asintió seriamente. Aunque Amir sospechaba que ella entendía muy poco de la ciencia involucrada, lo que entendía perfectamente era que su nieta estaba feliz, comprometida y persiguiendo sus sueños. Eso era suficiente. Señor Al-Rashid, Scarlett notó su llegada. Quería agradecerle el acceso al laboratorio en Colombia. La profesora Chen me arregló para usar el laboratorio de lingüística y he estado trabajando en un proyecto comparando patrones de evolución gramatical a través de los 12 idiomas que hablo. Amir se sentó frente a ellas, sorprendido una vez más por la forma casual en que Scarlett referenciaba logros que serían notables para un candidato a doctorado. ¿Qué has descubierto? Correlaciones fascinantes entre los patrones de comercio económico y la simplificación gramatical, respondió ella, sus ojos iluminándose con entusiasmo. Los idiomas que se desarrollan en regiones con extensas redes comerciales tienden a perder sistemas de casos complejos más rápidamente. Sugiere que la necesidad económica impulsa la evolución lingüística de maneras predecibles. La observación fue brillante en su simplicidad y de gran alcance en sus implicaciones. Amir se encontró preguntándose qué otras conexiones podría descubrir esta mente notable si se le daban los recursos y el estímulo adecuados. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente captó su atención. Scarlett cerró su tableta y se volvió hacia Rosa con total concentración. Abuela, cuéntame la historia de la princesa y las estrellas, solicitó en español. El rostro curtido de Rosa se iluminó con una sonrisa, y ella comenzó a contar un cuento de hadas que obviamente había contado muchas veces antes. Scarlett escuchaba con la misma intensa concentración que aplicaba a la física cuántica, ocasionalmente haciendo preguntas o añadiendo adornos a la historia familiar. La escena encapsulaba algo profundo sobre el carácter de Scarlett. A pesar de sus extraordinarios dones intelectuales,
Nunca perdió de vista lo que realmente importaba: las personas que amaba, las relaciones que las sostenían, las simples alegrías de la imaginación infantil. La doctora Hartwell llegó mientras Rosa terminaba su historia, llevando una carpeta llena de documentación. Amir, necesitamos discutir la trayectoria académica de Scarlett. El comité de la facultad ha revisado su progreso y, francamente, estamos en territorio inexplorado. Se trasladaron a la pequeña área de la oficina mientras Scarlett y Rosa continuaban su narración en la sala de estar. La doctora Hartwell extendió los resultados de las pruebas, las evaluaciones de la facultad y los informes de evaluación sobre el escritorio. Su rendimiento no tiene precedentes, comenzó la doctora Hartwell. No solo está auditando estos cursos, está aportando ideas originales que están haciendo avanzar nuestra investigación. El profesor Mitchell del Departamento de Física quiere colaborar con ella en su proyecto de computación cuántica. El doctor Rodríguez en Economía está incorporando su análisis de patrones comerciales en su próximo artículo. Amir estudió los documentos, viendo la validación de lo que había entendido intuitivamente esa primera noche. ¿Qué recomienda? Aceleración, pero cuidadosamente gestionada. Podríamos hacer que complete equivalencias de pregrado en 2 años, pero me preocupan las implicaciones sociales. Sigue siendo una niña de 7 años, independientemente de sus capacidades intelectuales. Era una preocupación válida que también había estado pesando en la mente de Aire. ¿Cómo se nutre una inteligencia extraordinaria mientras se preserva la infancia? ¿Cómo se desafía una mente que opera a nivel de posgrado mientras se asegura el desarrollo emocional y social? ¿Qué quiere Scarlett?, preguntó él. Esa es la cosa notable, respondió la doctora Hartwell. Ella quiere equilibrio. Ha preguntado si puede continuar sus estudios avanzados mientras también participa en actividades apropiadas para su edad. Quiere unirse al coro de niños en el centro comunitario local. Ha expresado interés en aprender a tocar el piano. Incluso preguntó si había otros niños de su edad que pudieran estar interesados en clubes de ciencia. La sabiduría en el enfoque de Scarlett hacia su propio desarrollo era sorprendente. A pesar de tener capacidades intelectuales que podrían acelerar su entrada a cualquier programa académico, ella reconoció la importancia de mantener conexiones con experiencias de la infancia. Un golpe en la puerta del apartamento interrumpió su discusión. Amir la abrió para encontrar a un repartidor sosteniendo un enorme ramo de rosas. No las simples flores que Scarlett había estado vendiendo esa primera noche, sino un arreglo elaborado que debió haber costado cientos de dólares. La tarjeta decía: para la mente más brillante que he encontrado de parte de sus colegas admiradores del Departamento de Física de Colombia. Pero mientras Amir llevaba las flores a la sala de estar, notó algo que lo hizo detenerse. Scarlett miró el costoso arreglo con aprecio, pero su atención se dirigió a algo completamente diferente. En el alféizar de la ventana había un pequeño jarrón de cristal que contenía una única rosa marchita, una de las flores originales de esa primera noche. «¿Lo guardaste?», observó él. Scarlett asintió. «Me recuerda que a veces las cosas más importantes vienen en paquetes simples. Esa rosa nos unió, ¿no es así? Si no hubiéramos estado tratando de vender flores esa noche, nada de esto habría pasado». La profundidad de su observación, la forma en que podía encontrar significado y gratitud en circunstancias que inicialmente habían parecido desafortunadas, reforzó la creciente convicción de Amir de que el mayor don de Scarlett no era su inteligencia, era su carácter. Rosa apareció junto a ellos, habiendo terminado de limpiar su té de la tarde. Scarlett siempre ve lo bueno en todo,
dijo en voz baja. Incluso cuando no teníamos nada, ella encontraría razones para estar agradecida. ¿Por qué estabas agradecida entonces? Amir preguntó a Scarlett con curiosidad. Libros en la biblioteca, bibliotecarias amables, profesores que respondían mis correos electrónicos aunque nunca me hubieran conocido. Las historias de la abuela Ross, la calidez de McDonald's cuando hacía frío afuera. Hizo una pausa pensativa. Supongo que aprendí que la felicidad no viene de tener todo lo que quieres. Viene de apreciar lo que tienes y creer que mañana podría traer nuevas posibilidades. La niña de 8 años acababa de articular una filosofía de vida que la mayoría de los adultos pasaban décadas tratando de entender. Amir se encontró reflexionando sobre su propia relación con la gratitud, sus suposiciones sobre lo que constituía una vida exitosa, su comprensión de lo que realmente importaba. Habían pasado 6 meses desde aquella noche que cambió vidas en el Grand Metropolitan Hotel, y Amir encontró que toda su visión del mundo seguía evolucionando a través de su relación con Scarlett y Rosa. Lo que había comenzado como un gesto caritativo se había convertido en algo mucho más profundo. Una amistad que desafió sus suposiciones sobre el éxito, la inteligencia y el significado de una vida bien vivida. La transformación no se limitó a sus circunstancias. Amir notó cambios en sí mismo que lo sorprendieron. Se encontró cuestionando decisiones de negocios a través de una nueva lente. ¿Qué impacto tendría esto en los empleados y sus familias? ¿Era la maximización de ganancias la única medida de éxito? ¿Podrían sus vastos recursos ser desplegados para crear oportunidades para otros de la misma manera que lo habían sido para Scarlett? Estas preguntas se cristalizaron una tarde cuando Scarlett hizo una solicitud inesperada. Señor Al-Rashid, dijo ella durante una de sus visitas semanales, he estado pensando en algo y quería pedirle su consejo. Ella lo llevó a su pequeña oficina, donde había cubierto una pared entera con un diagrama complejo que parecía una combinación de diagramas de flujo económicos, ecuaciones científicas y evaluaciones de impacto social. He estado correspondiendo con la doctora Amara en Somalia sobre el acceso educativo en campos de refugiados y con el profesor Okafor en Nigeria sobre el desarrollo económico en comunidades rurales y con el doctor Chang sobre infraestructura tecnológica en áreas remotas. Ella comenzó señalando diferentes secciones de su diagrama. Y creo que he identificado una forma de crear oportunidades educativas sostenibles para niños en la pobreza en todo el mundo. Amir estudió el diagrama, reconociendo el pensamiento sofisticado detrás de su organización. Cuéntame más. Laboratorios móviles de aprendizaje. Scarlett explicó con entusiasmo. Unidades alimentadas por energía solar que pueden ser transportadas a cualquier lugar equipadas con internet satelital, equipo básico de laboratorio y plataformas de aprendizaje asistidas por IA. Podrían proporcionar educación avanzada a niños que de otra manera nunca tendrían acceso a tales recursos. El concepto era brillante en su simplicidad y revolucionario en su impacto potencial. Pero lo que más sorprendió a Amir fue la motivación detrás de ello. ¿Por qué esto es importante para ti, Scarlett? Ella lo miró con esos mismos ojos claros que lo habían cautivado meses antes. Porque hay otros niños como yo ahí fuera, niños que son brillantes pero están ocultos por la pobreza, niños cuyas abuelas trabajan múltiples empleos solo para proveer necesidades básicas. Yo tuve suerte. Tuve una biblioteca, bibliotecarias amables y profesores dispuestos a corresponder con una niña curiosa. Pero ¿qué pasa con los niños en lugares sin bibliotecas, sin acceso a Internet, sin defensores? El alcance de su visión era impresionante, pero más que eso, reflejaba una madurez y conciencia social que lo humillaba.
Aquí había una niña de 8 años pensando en la equidad educativa global, mientras la mayoría de los adultos de su edad se enfocaban en la dinámica del patio de juegos. Esto requeriría una inversión significativa, Aire señaló. Sí, Scarlett estuvo de acuerdo. He calculado aproximadamente 15 millones para el programa piloto inicial, 5 unidades móviles, gastos operativos por 2 años y asociaciones con organizaciones locales en las regiones objetivo. Ella había hecho su tarea, analizando los costos con la misma precisión que aplicaba a los problemas de física cuántica. Pero Amir estaba más interesado en entender sus motivaciones más profundas. Scarlett, podrías haber pedido cualquier cosa para ti misma. Equipo avanzado, oportunidades prestigiosas, recursos para acelerar tu propia investigación. En cambio, estás pensando en otros niños. ¿Por qué? Ella consideró su pregunta cuidadosamente, un hábito que él había llegado a apreciar de su naturaleza reflexiva. Porque recuerdo lo que se sentía ser invisible, dijo en voz baja. Cuando vendíamos flores, la gente nos miraba a través de nosotros. Veían nuestras circunstancias, no nuestras posibilidades. Hacían suposiciones sobre lo que podíamos ofrecer basándose en lo que parecíamos necesitar. La observación caló hondo, porque Amir reconoció su precisión. Había sido culpable exactamente de ese tipo de juicio superficial. Pero más que eso, continuó Scarlett, aprendí algo importante al observar a la abuela Rosa todos estos años. Ella podría haber estado amargada por nuestra situación. Podría haberse centrado en todo lo que no teníamos. En cambio, siempre buscó formas de ayudar a los demás, incluso cuando nosotros mismos casi no teníamos nada. Como si fuera invocada por su conversación, Rosa apareció con una bandeja de café con leche y pasteles caseros, dejándolos con la amable hospitalidad que caracterizaba todas sus interacciones. ¿De hablan? Preguntó en español sobre ayudar a otros niños a obtener educación. Scarlett respondió en inglés, incluyendo inconscientemente a Amir en su conversación. Rosa asintió aprobando. La educación es la única herencia que puedo darle a Scarlett, le dijo a Amir. Pero si ella la usa para ayudar a otros, entonces mis sacrificios significan algo más grande. La sabiduría en la perspectiva de Rosa reforzó algo que Amir estaba empezando a entender. La verdadera riqueza no se medía en activos o ingresos, sino en el impacto positivo que uno podía tener en otros. Vidas, me gustaría financiar tu proyecto de laboratorio móvil, dijo de repente. Los ojos de Scarlett se abrieron de emoción, pero su respuesta lo sorprendió. ¿Podemos visitar primero una de las ubicaciones objetivo? Quiero entender las necesidades y desafíos específicos antes de implementar algo. El conocimiento de los libros es poderoso, pero la comprensión real requiere experiencia directa. Su insistencia en la investigación de campo antes de la implementación demostró el tipo de sabiduría práctica que la mayoría de las organizaciones de desarrollo tardaron años en aprender. Ella quería asegurarse de que las soluciones se diseñaran con la aportación de las comunidades a las que estaban destinadas a servir. ¿Dónde te gustaría empezar? Amir preguntó. Guatemala, respondió ella sin dudar. La doctora Morales de la Universidad de San Carlos ha estado correspondiendo conmigo sobre desafíos educativos en comunidades rurales. Ha identificado varias aldeas que podrían beneficiarse de recursos educativos móviles. La conversación fue interrumpida por el zumbido del teléfono de Amir con un mensaje urgente de su asistente. Crisis de reunión de la Junta. Intento de adquisición hostil. Atención inmediata requerida. Las demandas familiares de su imperio empresarial llamaban. Pero mientras miraba los rostros ansiosos de Scarlett y Rosa, mientras consideraba el potencial de impacto global de la visión de una niña de 8 años para la equidad educativa,
Tomó una decisión que habría sido impensable 6 meses antes. Él escribió una respuesta a su asistente: «Manéjalo. Estoy trabajando en algo más importante». La expresión de sorpresa en el rostro de Scarlett le dijo que ella entendía la importancia de su elección. Por primera vez en su vida adulta, estaba priorizando algo más que los intereses comerciales inmediatos. «Señor Al-Rashid», dijo ella seriamente, «¿está seguro de que su negocio también es importante?» «Sí, lo es», estuvo de acuerdo. «Pero estoy aprendiendo que hay diferentes tipos de importancia. Construir riqueza es una cosa. Construir un mundo mejor es otra cosa completamente diferente». Rosa comenzó a llorar en silencio, abrumada por el reconocimiento de que los sueños de su nieta no solo estaban siendo escuchados, sino activamente apoyados. Scarlett se acercó para consolarla, hablando suavemente en español e inglés sobre cómo sus sueños se estaban haciendo realidad. Al verlas juntas, Amir reflexionó sobre la extraordinaria cadena de eventos que las había traído a su vida. Un encuentro casual, un momento de desesperación, la audaz afirmación de una niña que inicialmente había provocado risas. Estas circunstancias aparentemente aleatorias habían llevado a la relación más significativa que jamás había experimentado. Su teléfono zumbó de nuevo con mensajes cada vez más urgentes de su equipo de negocios. Precios de acciones, fluctuaciones del mercado, presiones competitivas. Las preocupaciones que una vez habían consumido su atención parecían distantes y de alguna manera más pequeñas cuando se medían contra las conversaciones que tenían lugar en este modesto apartamento. «Scarlett», dijo, «quiero que sepas que conocerte ha cambiado mi forma de pensar sobre todo. Mi negocio, mis prioridades, mi comprensión de lo que hace que una vida sea significativa». Ella inclinó la cabeza con esa expresión característica de consideración pensativa. «El cambio puede ser incómodo», observó, «pero usualmente es cómo nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos». La profunda simplicidad de su perspicacia encapsulaba lo que él había estado experimentando. La incomodidad que sentía al cuestionar suposiciones arraigadas, el desafío de redefinir el éxito, la complejidad de equilibrar las obligaciones comerciales con la responsabilidad social. Todo ello era parte de convertirse en una mejor versión de sí mismo. «Tengo una propuesta», dijo. «En lugar de solo financiar tu proyecto de laboratorio móvil, ¿y si creáramos algo más grande? Una fundación dedicada a identificar y apoyar a niños brillantes en la pobreza de todo el mundo. Podríamos escalar tu visión, crear un enfoque sistemático para encontrar el potencial oculto y brindar oportunidades». Jadeos resonaron entre la multitud. Esto no era solo caridad. Esto era una intervención que cambiaba vidas. La expresión de Scarlett se volvió seria mientras consideraba las implicaciones. «Eso sería asombroso», dijo lentamente, «pero necesitaríamos ser muy cuidadosos con cómo lo hacemos. No podemos simplemente imponer soluciones desde afuera. Necesitamos trabajar con las comunidades locales, entender sus necesidades específicas y contextos culturales». Su cautela lo impresionó aún más que su entusiasmo. Estaba pensando como una profesional del desarrollo experimentada mientras mantenía el idealismo y la energía de la infancia. «¿Estarías dispuesta a ayudar a diseñar y guiar una fundación así?», preguntó él. «Solo si la abuela Rosa puede ser parte de ello también». Scarlett respondió inmediatamente. «Ella entiende cosas sobre la resiliencia y la esperanza que no se pueden aprender de los libros». Rosa levantó la vista de su tejido, sin entender completamente la conversación en inglés, pero reconociendo que se estaban tomando decisiones importantes. Scarlett explicó la propuesta en español rápido, y el rostro de Rosa se iluminó con orgullo y emoción
Mientras los tres se sentaban en ese modesto apartamento, planeando cómo cambiar el mundo para niños como Scarlett, Amir se dio cuenta de que su vida había encontrado un propósito que nunca había imaginado. La riqueza que había acumulado, la influencia que había construido, los recursos que comandaba. De repente, todo tenía un significado más allá del logro personal. Un año después de su primer encuentro, Amir estaba de pie en el bullicioso patio de una pequeña escuela en las montañas de Guatemala, observando a Scarlett, ahora de 8 años, interactuar con niños locales en español rápido, mientras Rosa ayudaba a los maestros a organizar materiales de aprendizaje. El primer laboratorio móvil piloto había llegado 3 días antes, y la transformación en la comunidad ya era notable. La unidad móvil en sí era una maravilla de ingeniería que había superado incluso las ambiciosas especificaciones de Scarlett. Los paneles solares proporcionaban energía confiable. La conectividad satelital aseguraba el acceso a Internet. Y el interior estaba equipado con todo, desde instrumentos científicos básicos hasta equipos informáticos avanzados. Pero lo más importante, había sido diseñado basándose en meses de colaboración con educadores locales y líderes comunitarios. Mira acciona Scarlett explicó a un grupo de niños fascinados reunidos alrededor de un microscopio. Su español ahora lo suficientemente fluido como para incluir conceptos técnicos. Les estaba mostrando cómo examinar células vegetales, pero Amir podía ver que ella estaba aprendiendo tanto como estaba enseñando. El viaje hasta este momento había sido transformador para todos ellos. La fase de planificación inicial había requerido que Amir reestructurara completamente su enfoque de negocios y filantropía. En lugar de la toma de decisiones de arriba hacia abajo que caracterizaba sus operaciones corporativas, la fundación había adoptado la insistencia de Scarlett en la consulta comunitaria y el diseño colaborativo. La doctora Morales, la educadora guatemalteca que había estado correspondiendo con Scarlett, se acercó a Amir con obvia emoción. Señor Al-Rashid, lo que su fundación ha creado aquí es revolucionario, no solo la tecnología, sino la metodología. Scarlett insistió en que capacitáramos a maestros locales para que se convirtieran en los instructores principales. Ella dijo que el laboratorio móvil debería mejorar la experiencia local, no reemplazarla. La sabiduría detrás de este enfoque se estaba haciendo evidente mientras Amir observaba las interacciones a su alrededor. La tecnología visitante era impresionante, pero lo que la hacía verdaderamente poderosa era cómo se integraba sin problemas con las estructuras educativas y los valores culturales existentes. Señor Al-Rashid, una pequeña voz lo llamó en inglés cuidadoso. Se giró para ver a María, una niña de 10 años cuyas habilidades matemáticas habían llamado la atención de Scarlett en su primer día. Ella sostenía un cuaderno lleno de cálculos complejos. Scarlett me mostró cómo usar logaritmos para predecir patrones de crecimiento demográfico en nuestra aldea. María explicó con orgullo. Quiero estudiar cómo podemos mejorar la productividad agrícola para apoyar a más familias. La conversación estaba sucediendo en inglés básico, pero los conceptos con los que María lidiaba eran lo suficientemente sofisticados como para desafiar a estudiantes universitarios. Al verla explicar su análisis a Amir, no pudo evitar pensar en lo diferente que podría ser la trayectoria de su vida gracias a esta oportunidad. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente capturó la esencia de lo que estaban tratando de lograr. En lugar de guardar su nuevo conocimiento para sí misma, María inmediatamente comenzó a enseñar los conceptos logarítmicos a niños más pequeños, adaptando la complejidad para que coincidiera con sus niveles de comprensión. Ella está haciendo exactamente lo que Scarlett hizo. Rosa observó, apareciendo junto a Amir con su característica sabiduría tranquila.
Al aprender algo nuevo e inmediatamente pensar en cómo compartirlo, el patrón estaba surgiendo en toda la comunidad. Los niños que obtuvieron acceso a conceptos avanzados a través del laboratorio móvil se estaban convirtiendo espontáneamente en maestros y mentores para otros. El conocimiento se estaba extendiendo orgánicamente, creando un efecto multiplicador que superaba con creces lo que cualquier intervención educativa tradicional podría lograr. Scarlett se acercó a ellos con tierra en sus zapatos y emoción en sus ojos. Señor Al-Rashid, necesitamos modificar los módulos del plan de estudios. Los niños aquí están haciendo preguntas que no había anticipado. Quieren entender la conexión entre los patrones matemáticos y las técnicas tradicionales de tejido, cómo los principios químicos se relacionan con sus familias. Prácticas agrícolas. Su observación resaltó algo crucial sobre su enfoque. En lugar de imponer un currículo estandarizado, estaban descubriendo que el aprendizaje más poderoso ocurría cuando los conceptos avanzados se conectaban directamente con las experiencias vividas y el conocimiento cultural de los estudiantes. ¿Qué propone? Amir preguntó. Adaptaciones localizadas para cada laboratorio móvil. Scarlett respondió. Los principios matemáticos y científicos centrales permanecen los mismos, pero las aplicaciones y ejemplos deben reflejar el entorno específico y la cultura de cada comunidad. La sofisticación de su pensamiento continuó asombrándolo. Estaba desarrollando conocimientos sobre metodología educativa que podrían revolucionar la forma en que se impartía el aprendizaje avanzado en comunidades desatendidas de todo el mundo. Esa tarde, mientras se sentaban en la modesta casa de huéspedes donde se alojaban, Amir se encontró reflexionando sobre lo drásticamente que había cambiado su vida. 12 meses antes, sus mayores preocupaciones habían sido los márgenes de beneficio trimestrales y la expansión de la cuota de mercado. Ahora estaba coordinando con representantes de la UNESCO sobre la ampliación de innovaciones educativas en Centroamérica. ¿Estás teniendo segundos pensamientos? Scarlett preguntó, notando su humor contemplativo. La pregunta lo sorprendió. ¿Sobre qué? Sobre cambiar toda tu vida por un encuentro casual con una niña pobre vendiendo flores, dijo ella con la franqueza característica. Amir consideró seriamente la pregunta. De hecho, había cambiado toda su vida. La Fundación Al-Rashid para la Equidad Educativa Global ahora acaparaba más su atención que su imperio empresarial original. La junta directiva de su empresa se había resistido inicialmente a sus nuevas prioridades, pero la publicidad positiva y el compromiso de los empleados generados por sus iniciativas de impacto social habían fortalecido finalmente la posición de mercado de la corporación. Ningún segundo pensamiento, dijo firmemente, pero tengo curiosidad por algo. ¿Cómo supiste esa primera noche en el hotel que yo respondería de la manera en que lo hice? Scarlett inclinó la cabeza, considerando su pregunta. No sabía qué respondería en absoluto, pero aprendí algo al observar a la abuela Rosa. Durante todos esos años, ella me enseñó que plantas semillas de posibilidad donde quiera que vayas, sin saber cuáles crecerán. La mayoría de la gente nos miraba a través de nosotros cuando vendíamos flores, pero seguíamos intentándolo porque eventualmente alguien nos vería. La metáfora era profunda en su simplicidad. Scarlett había estado plantando semillas de posibilidad toda su corta vida, en cada correo electrónico a profesores, cada sesión de estudio en la biblioteca, cada demostración de conocimiento en circunstancias improbables. El encuentro en el hotel no había sido una estrategia calculada. Había sido otra semilla plantada con esperanza, pero sin expectativas. Rosa se unió a ellos en el pequeño porche, trayendo tazas humeantes de café local. Mañana visitamos la próxima aldea,
dijo en un inglés que había mejorado mucho desde hacía un año. Más niños para conocer. La siguiente aldea estaba a 6 horas de viaje en jeep por caminos de montaña que pusieron a prueba incluso su robusto vehículo. Pero cuando llegaron, Amir entendió por qué Scarlett había insistido en hacer el viaje. La comunidad era incluso más remota que la primera, con acceso limitado a recursos educativos básicos y mucho menos a oportunidades de aprendizaje avanzado. Sin embargo, a la hora de montar el laboratorio móvil, estaban rodeados de niños curiosos, cuyas preguntas demostraban la misma sed de conocimiento que caracterizaba a las mentes brillantes en todas partes. ¿O por qué las hojas cambian de color en diferentes estaciones?, preguntó un niño de 12 años llamado Carlos. ¿Cómo saben los pájaros en qué dirección volar cuando migran?, se preguntó Isabela, de 8 años. ¿Pueden las matemáticas ayudarnos a predecir cuándo lloverá?, inquirió José, de 10 años. Cada pregunta reveló mentes ya comprometidas con observaciones complejas sobre el mundo natural, necesitando solo las herramientas y marcos para transformar la curiosidad en comprensión. Mientras Scarlett comenzaba a demostrar principios básicos de química usando plantas y minerales locales, Amir se encontró conversando con el anciano líder del pueblo, don Ricardo, quien había estado observando los procedimientos con gran interés. Esto es diferente de otros programas que han venido aquí. Don Ricardo observó en español que Amir ahora entendía lo suficientemente bien como para seguir. Usualmente, los forasteros vienen a enseñarnos lo que creen que debemos saber. Esta niña, ella está aprendiendo de nuestros niños mientras les enseña. La distinción era crucial. El enfoque de Scarlett era fundamentalmente recíproco. Ella traía marcos científicos y matemáticos avanzados, pero estaba igualmente interesada en comprender los sistemas de conocimiento indígena, las prácticas ecológicas tradicionales y los métodos locales de resolución de problemas. ¿Qué ha aprendido de usted?, Amir preguntó. Don Ricardo sonrió. Ayer pasó 2 horas con nuestra tejedora estudiando los patrones matemáticos en textiles tradicionales. Dijo que los principios geométricos podrían informar nuevos enfoques para problemas de ingeniería. Ella trata nuestro conocimiento como valioso, no primitivo. Este respeto recíproco estaba transformando cómo la comunidad se involucraba con las oportunidades educativas que se ofrecían, en lugar de sentirse como receptores pasivos de experiencia externa. Eran socios activos en un intercambio de conocimientos que honraba tanto la sabiduría tradicional como la comprensión científica moderna. Al final de su semana en la segunda aldea, habían identificado a 3 niños más con potencial excepcional, establecido asociaciones con maestros locales para apoyo continuo y desarrollado modificaciones al plan de estudios del laboratorio móvil que reflejaban factores ambientales y culturales locales. Pero quizás lo más significativo, habían validado la escalabilidad de su modelo. El éxito no dependía de la presencia única de Scarlett. La combinación de recursos avanzados, asociación comunitaria y aprendizaje recíproco podía ser replicada por equipos capacitados en otras ubicaciones. Habían pasado 2 años desde aquella noche transformadora en el Grand Metropolitan Hotel, y Amir se encontró de pie ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, preparándose para presentar el enfoque innovador de la Fundación Al-Rashid para la equidad educativa global. A su lado se sentaba Scarlett, ahora de 9 años, quien había sido invitada a dirigirse a la comunidad internacional sobre la perspectiva de los niños en el desarrollo de soluciones educativas. El viaje hasta este momento había sido extraordinario. Lo que había comenzado con un solo laboratorio móvil en Guatemala se había expandido a 47 unidades operando en 23 países,
La fundación había identificado a más de 300 niños con potencial excepcional, establecido asociaciones con universidades locales en 15 naciones y creado una red de centros educativos comunitarios que servía a más de 12,000 estudiantes. Pero los números, por impresionantes que fueran, no capturaban la transformación humana que Amir había presenciado, tanto en las comunidades a las que servían como en sí mismo. Señor Al-Rashid, el ayudante del secretario general, se acercó a ellos en la sala de preparación. La asamblea está lista para su presentación. Mientras caminaban hacia el podio icónico, Amir reflexionó sobre lo surrealista que este momento habría parecido 2 años antes. Se había dirigido a juntas corporativas, reuniones de inversores y conferencias de la industria. Pero hablar sobre educación y equidad social a líderes mundiales representaba un cambio fundamental en su identidad y propósito. Distinguidos delegados, comenzó, su voz llevando la confianza que proviene de una profunda convicción. Hace 2 años, me encontré con una niña de 7 años que desafió todo lo que creía saber sobre inteligencia, potencial y responsabilidad social. Hoy quiero compartir lo que ese encuentro nos ha enseñado sobre la reinvención de las oportunidades educativas en el siglo XXI. Él presentó la metodología de la Fundación, destacando el énfasis en la asociación comunitaria, el aprendizaje recíproco y los currículos adaptados localmente. Pero mientras hablaba, se encontró pensando menos en los logros técnicos y más en las historias individuales. Niños como María en Guatemala, que ahora estaba diseñando modelos de optimización agrícola, Carlos en Perú, que había desarrollado sistemas de purificación de agua para su aldea, y Amara en Kenia, que estaba creando contenido educativo en 3 idiomas locales. OA, sin embargo, continuó. Las percepciones más importantes sobre nuestro trabajo no provienen de los adultos que lo han implementado, sino de los jóvenes que lo han experimentado. Me gustaría presentarles a alguien que ha sido fundamental en el desarrollo de nuestro enfoque. Scarlett Williams. Mientras Scarlett se acercaba al podio, Amir sintió una oleada de orgullo mezclada con asombro. La misma niña que había sido desestimada y ridiculizada por socialites adinerados, ahora se preparaba para dirigirse a los líderes más poderosos del mundo sobre política educativa global. Ella ajustó el micrófono con facilidad practicada, su compostura notable para alguien que acababa de cumplir 9 años. Honorables delegados, comenzó ella, su voz clara resonando por todo el salón de la asamblea. Quiero hablarles sobre algo que aprendí de mi abuela, Rosa Williams, quien nos está viendo desde la galería hoy. Scarlett hizo una pausa para señalar a Rosa, quien estaba sentada en la sección de visitantes, luciendo su mejor vestido y radiante de orgullo. Mi abuela me enseñó que cada niño nace con semillas de brillantez, pero esas semillas solo pueden crecer en las condiciones adecuadas. Durante demasiado tiempo, hemos asumido que esas condiciones requieren riqueza, infraestructura avanzada o entornos urbanos. Nuestro trabajo ha demostrado que esa suposición es errónea. Su presentación fue notable, no solo por su contenido, sino por cómo conectó complejas recomendaciones de políticas con historias humanas y valores universales. Habló de niños en aldeas remotas que ahora están colaborando con estudiantes urbanos en proyectos de investigación científica, sobre sistemas de conocimiento tradicional que se integran con marcos educativos modernos. Dijo sobre comunidades que se habían convertido en centros de innovación en lugar de receptores de ayuda. Los niños que he conocido en 23 países me han enseñado que la brillantez no se distribuye según la geografía o el estatus económico. Ella continuó. Un niño en la Guatemala rural puede contribuir tanto a nuestra comprensión de la agricultura sostenible como un estudiante de la Harvard Business School.
Un joven en una aldea keniana puede desarrollar conocimientos sobre energía renovable que rivalizan con los de los ingenieros de Silicon Valley. Mientras ella hablaba, Emir notó que los delegados se inclinaban hacia adelante, tomando notas, comprometiéndose con sus palabras de maneras que lo sorprendieron. Aquí había una niña de 9 años captando la atención de líderes mundiales, no a través de la novedad o el sentimiento, sino a través del poder de sus ideas y la autenticidad de su experiencia. Pero también quiero compartir lo que he aprendido sobre la responsabilidad que viene con la oportunidad. Scarlett dijo, su tono volviéndose más serio. Hace 2 años, el señor Al-Rashid y su fundación nos dieron a mi abuela y a mí oportunidades que solo habíamos soñado. Pero el verdadero regalo no fueron los recursos, fue el reconocimiento de que nuestro potencial importaba, que valía la pena invertir en nuestros sueños. Ella hizo una pausa, mirando directamente a los delegados reunidos. Cada niño merece ese reconocimiento. Cada joven debería tener la oportunidad de descubrir y desarrollar sus dones únicos. Esto no se trata solo de educación, se trata de justicia, de crear un mundo donde la brillantez pueda florecer independientemente de las circunstancias en las que uno nace. El aplauso que siguió fue sostenido y genuino, reflejando no solo la cortesía diplomática, sino un verdadero compromiso con su mensaje. Amir observó cómo delegados de diferentes naciones se acercaban entre sí durante el receso, discutiendo posibilidades de colaboración y el intercambio de recursos. Después de la presentación, fueron rodeados por representantes de varios países, organizaciones internacionales, y nos queriendo aprender más sobre la replicación de su modelo. Pero lo que golpeó a aire más fue escuchar una conversación entre dos ministros de educación sobre cómo la perspectiva de Scarlett había desafiado sus suposiciones sobre la participación juvenil en el desarrollo de políticas. Ella habla con más claridad sobre filosofía educativa que la mayoría de los expertos. Un ministro observó porque lo ha vivido desde ambos lados. El otro respondió, ella entiende lo que significa ser ignorada y lo que se siente ser empoderada. Esa noche, en una recepción organizada por UNICEF, Amir se encontró conversando con el Dr. Mara Okafor, el economista nigeriano que había estado correspondiendo con Scarlett desde que ella tenía 7 años. Señor Al-Rashid, el Dr. Okafor dijo, quería agradecerle por apoyar el trabajo de Scarlett, pero también quería compartir algo con usted. En nuestra correspondencia durante los últimos 2 años, ha contribuido a 3 artículos que he publicado sobre desarrollo económico en el África subsahariana. Sus ideas sobre la relación entre el acceso educativo y la movilidad económica han influenciado recomendaciones de políticas a los niveles más altos. La revelación reforzó algo que Amir había estado entendiendo gradualmente. El impacto de Scarlett se extendía mucho más allá de los programas directos de la Fundación. Sus ideas distribuidas a través de su red de corresponsales académicos estaban influyendo en la investigación y el desarrollo de políticas en todo el mundo. Lo que es notable, el Dr. Okafor continuó, el caos es cómo ella mantiene la perspectiva. A pesar de sus logros, ella nunca pierde de vista su misión principal, creando oportunidades para otros niños como ella. Como si fueran invocadas por su conversación, Scarlett apareció con Rosa. Ambas radiantes por el éxito del día, señor Al-Rashid. Scarlett dijo emocionada, la delegación de Bangladesh quiere asociarse con nosotros para establecer laboratorios móviles en sus regiones rurales. Y el representante de la UNESCO está interesado en incorporar nuestro modelo de asociación comunitaria en sus iniciativas de educación global. Su entusiasmo era contagioso, pero Amir quedó igualmente impresionado por cómo incluyó a Rosa
al compartir los logros del día, a pesar del escenario global y el reconocimiento internacional. Scarlett nunca olvidó que el apoyo y el sacrificio de su abuela habían hecho todo posible. Estoy orgulloso de ti, le dijo simplemente. ¿Lo están ambos? También estamos orgullosos de usted, Scarlett respondió con su característica franqueza. Podría haber simplemente escrito un cheque y marcharse. En cambio, eligió aprender y cambiar y convertirse en parte de algo más grande que usted mismo. Su observación obligó a Amir a reflexionar sobre su propia transformación. Hace 2 años había medido el éxito únicamente en términos financieros. Hoy encontró significado en métricas muy diferentes. El número de niños que habían obtenido acceso a educación avanzada, las comunidades que habían sido empoderadas para convertirse en centros de aprendizaje, las asociaciones que habían tendido puentes entre las divisiones tradicionales entre regiones desarrolladas y en desarrollo. Pero más que eso, había descubierto algo sobre sí mismo que nunca supo que existía, una capacidad para un liderazgo con propósito que iba más allá de la maximización de ganancias. Las habilidades que lo habían hecho exitoso en los negocios, el pensamiento estratégico, la movilización de recursos, la construcción de relaciones, habían demostrado ser igualmente efectivas cuando se aplicaban al impacto social. Mientras estaban de pie juntos en el salón de recepción, rodeados por las voces líderes del mundo en educación y desarrollo, Amir se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El trabajo de la fundación había ganado impulso y reconocimiento, pero el desafío subyacente, asegurar que cada niño brillante tuviera la oportunidad de desarrollar su potencial, seguía siendo enorme. ¿Qué sigue?, le preguntó a Scarlett. Ella pareció pensativa, una expresión que él había llegado a asociar con sus ideas más ambiciosas. Quiero crear una red global donde los niños puedan colaborar directamente entre sí para resolver problemas del mundo real. Imagine un niño de 10 años en la India rural trabajando con uno de 8 años en el Brasil urbano y uno de 12 años en un campo de refugiados para desarrollar soluciones para la adaptación al cambio climático. La visión era impresionante en su alcance y revolucionaria en sus implicaciones. Ella estaba imaginando un mundo donde la edad, la geografía y las circunstancias económicas se convertían en barreras irrelevantes para la colaboración y la innovación. Galat requeriría una coordinación e infraestructura tecnológica sin precedentes. Amir señaló. Scarlett sonrió con la misma confianza que había mostrado esa primera noche en el hotel. Menos mal que conocemos a alguien con experiencia en la construcción de redes globales complejas. 5 años después de esa noche transformadora en el Grand Metropolitan Hotel, Amir estaba de pie una vez más en el mismo salón de baile donde su vida había cambiado para siempre. Pero esta vez no estaba allí como invitado. Estaba organizando la 5ª Cumbre Anual Global de Innovación Juvenil, y la sala estaba llena de niños brillantes de todo el mundo. Scarlett, ahora de 12 años, se preparaba para anunciar los resultados del proyecto más ambicioso que la Fundación había emprendido jamás, una iniciativa colaborativa global donde niños de 57 países habían trabajado juntos para desarrollar soluciones para el cambio climático, la pobreza y la desigualdad educativa. Damas y caballeros, se dirigió a la multitud que incluía a líderes mundiales, premios Nobel y ejecutivos corporativos. Quiero presentarles el futuro. Mientras ella hablaba, pantallas holográficas alrededor de la sala mostraban presentaciones en tiempo real de niños en aldeas remotas, centros urbanos, herida, y campos de refugiados. Un niño de 13 años de Bangladesh estaba demostrando un sistema de purificación de agua desarrollado en colaboración con un niño de 11 años de Kenia y uno de 9 años de Perú.
Niños de Siria, Somalia y Guatemala estaban presentando investigaciones conjuntas sobre agricultura sostenible que ya habían sido implementadas en sus comunidades. Pero lo que más conmovió a Amir fue ver a Rosa en la primera fila, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo mientras observaba a su nieta facilitar esta colaboración global sin precedentes. La misma abuela que había trabajado 2 empleos para proveer las necesidades básicas, ahora era testigo de cómo su nieta coordinaba las voces de las mentes jóvenes más prometedoras del mundo. Hace 5 años, Scarlett continuó, muchas personas en esta misma sala se rieron cuando afirmé tener 4 doctorados. No podían imaginar que una niña pobre vendiendo flores pudiera poseer conocimientos avanzados o contribuir con ideas significativas a problemas complejos. Una ola de incómodo reconocimiento pasó por la audiencia. Varios de los invitados originales de esa noche estaban presentes, incluyendo a la señora Peaton, quien había sido una de las voces más fuertes de ridículo. Pero esa risa me enseñó algo importante, dijo Scarlett, su voz ganando fuerza. K me enseñó que los problemas más grandes del mundo no son tecnológicos o económicos, son problemas de imaginación. Fallamos en resolver desafíos globales porque no podemos imaginar que las soluciones podrían venir de lugares inesperados, de voces ignoradas, de niños que ven posibilidades que los adultos han olvidado cómo percibir. Ella hizo un gesto hacia las pantallas holográficas que mostraban a niños de todo el mundo presentando sus innovaciones. Estos jóvenes no solo han desarrollado soluciones notables, han demostrado que la brillantez existe en todas partes, esperando ser reconocida y cultivada. Como si fuera una señal, las pantallas cambiaron para mostrar el impacto en el mundo real de las colaboraciones de los niños. Aldeas con sistemas de agua limpia, campos de refugiados con centros educativos alimentados por energía solar, comunidades urbanas con jardines verticales, regiones remotas conectadas a redes de conocimiento globales. Señor Al-Rashid, Scarlett se volvió para dirigirse a él directamente. Usted una vez me dijo que conocerme cambió su forma de pensar sobre todo. Quiero que sepa que conocerlo a usted me enseñó algo igualmente importante, que la transformación siempre es posible, que la gente puede elegir convertirse en mejores versiones de sí mismos, que la riqueza y el poder pueden ser fuerzas para la justicia y la oportunidad. Amir sintió que su garganta se apretaba de emoción. La niña que había sido descartada como una fantasía ahora comandaba el respeto de las personas más poderosas del mundo. Pero más que eso, estaba usando su plataforma para abogar por otros niños que permanecían invisibles e ignorados. Hoy anunciamos el lanzamiento de la Red Global de Innovación Infantil. Scarlett declaró, una plataforma que conectará mentes jóvenes brillantes de cada rincón del mundo, proporcionándoles recursos, mentoría y el reconocimiento de que sus ideas importan. El anuncio fue recibido con atronadores aplausos, pero Amir estaba enfocado en algo completamente diferente. En la parte trasera de la sala, notó al personal del hotel, conserjes, camareros, trabajadores de cocina, que habían pausado sus deberes para escuchar la presentación de Scarlett. Sus rostros mostraban la misma mezcla de asombro y esperanza que él había visto por primera vez en los ojos de Rosa. Fue en ese momento que Amir comprendió plenamente el verdadero significado de lo que habían logrado. No solo habían identificado y cultivado a una niña brillante, habían creado un modelo para reconocer el potencial humano donde quiera que existiera, independientemente de las circunstancias o las apariencias. La risa que una vez había recibido las afirmaciones de Scarlett había sido reemplazada por el reconocimiento, el respeto y el compromiso de asegurar que la brillantez de ningún niño fuera nuevamente desestimada por la pobreza o el prejuicio.
Mientras la cumbre concluía y los delegados de todo el mundo se comprometían a apoyar la Red Global de Innovación Infantil, Emir se encontró solo con Scarlett y Rosa en el mismo rincón del salón de baile donde su viaje había comenzado 5 años antes. ¿Alguna vez piensas qué habría pasado si no nos hubiéramos conocido esa noche? Preguntó a Scarlett. Ella consideró la pregunta con la misma consideración que caracterizaba todas sus respuestas. Creo que nos habríamos encontrado eventualmente. Cuando plantas suficientes semillas de posibilidad, algunas de ellas siempre encuentran la tierra adecuada para crecer. Rosa, ahora en sus 70, pero más saludable y vibrante de lo que había estado años antes, sonrió ante la sabiduría de su nieta. Scarlett siempre dice, todo sucede por una razón, pero tenemos que estar listos para reconocer las razones cuando aparecen. Amir reflexionó sobre lo profundamente verdadera que era esa observación. Hace 5 años, estaba tan enfocado en su estrecha definición de éxito que casi se perdió el encuentro más importante de su vida. Había tomado la audaz afirmación y la inquebrantable dignidad de una niña para abrir sus ojos a posibilidades que nunca había imaginado. La Fundación Al-Rashid para la Equidad Educativa Global, ahora operada en 68 países, había identificado y apoyado a más de 1.500 niños excepcionales y había influido en la política educativa en los niveles más altos de la gobernanza internacional. Pero más allá de los números y logros, había probado algo fundamental sobre la naturaleza humana, que la brillantez y el potencial existen en todas partes, esperando solo el reconocimiento y la oportunidad. ¿Cuál es tu próximo sueño imposible? Emir preguntó a Scarlett, usando una frase que se había convertido en su broma privada. Sus ojos se iluminaron con la misma chispa de visión ambiciosa que lo había cautivado por primera vez. Quiero crear un mundo donde el potencial de ningún niño sea nunca pasado por alto debido a circunstancias fuera de su control, donde la curiosidad sea valorada más que la conformidad, donde las preguntas importen más que las suposiciones, donde cada mente joven tenga la oportunidad de contribuir a resolver nuestros desafíos compartidos. Mientras caminaban hacia la salida del salón de baile, Amir se dio cuenta de que su historia no estaba terminando, estaba evolucionando. Cada niño al que llegaban, cada comunidad a la que empoderaban, cada mente que ayudaban a desarrollar, llevaría adelante la verdad fundamental que Scarlett le había enseñado, que los dones más extraordinarios a menudo vienen en los paquetes más inesperados. La niña pobre vendiendo flores de hecho había silenciado la risa del rico multimillonario, no a través de la confrontación, sino a través del poder innegable del potencial humano reconocido y nutrido. Esta notable historia de transformación nos recuerda que la brillantez existe en cada rincón de nuestro mundo, a menudo oculta detrás de circunstancias que oscurecen en lugar de revelar el potencial. El viaje de Scarlett de la pobreza a la influencia global no fue solo sobre el logro individual. Fue sobre lo que se hace posible cuando elegimos ver más allá de las apariencias superficiales e invertir en la posibilidad humana. En nuestras propias comunidades, hay niños cuyas mentes extraordinarias esperan reconocimiento. Familias cuyos sueños solo necesitan oportunidad para florecer y posibles soluciones a nuestros mayores desafíos residiendo en los lugares más inesperados. La pregunta no es si tales individuos notables existen, es si tenemos la visión para reconocerlos y el coraje para apoyar su desarrollo. Considere a los niños en su propia comunidad que podrían beneficiarse de la mentoría, las familias que podrían transformar sus circunstancias con solo una pequeña inversión de recursos y fe. Piense en cómo sus propias suposiciones sobre la inteligencia, el potencial y el valor podrían estar limitando su capacidad para reconocer dones extraordinarios en circunstancias ordinarias.
La historia de Scarlett demuestra que cuando combinamos recursos con reconocimiento, oportunidad con aliento, no solo cambiamos vidas individuales, creamos efectos dominó que pueden transformar comunidades enteras e influir en el progreso global. Las semillas de la brillantez están en todas partes a nuestro alrededor, esperando a alguien con visión para ayudarlas a crecer. ¿Qué potencial extraordinario podría descubrir si mirara más allá de las apariencias e invirtiera en la posibilidad? La próxima mente que cambie el mundo podría estar más cerca de lo que piensa, necesitando solo a alguien que crea en el poder del potencial humano para reconocer y nutrir su desarrollo.